Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, bienvenidos a esta emisión número 140 de Zona 8, Tertulias y más. Gracias a Patricia por recordarnos del número de la emisión. Eduardo Soto les da la bienvenida a todos ustedes en compañía de Pastora Portugal, Luis Ruiz, Rubén Polanco en la plataforma digital, en compañía del profesor Víctor Manuel Delgado, que nos va, como todos los viernes, a centrar el análisis para poder iluminarlo correctamente. Hoy tendremos un invitado también, porque hay una encuesta dando vueltas por allí con resultados muy interesantes sobre qué opinan los panameños respecto a los grandes temas nacionales. Empecemos agradeciendo a Arsenio Samaniego en los controles con este pensamiento. La bondad es el lenguaje universal que todos entienden. Si lo usamos hoy, todo puede cambiar. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Asístelos, un espacio en homenaje a la conexión especial que compartimos con nuestras mascotas. Bueno, ¿tú consientes a tu perrito? ¿Te gusta? Por ejemplo, ¿eres de los que escucha al paletero, vas y le compras una paleta o le das una galleta? Pues también los puedes consentir de una manera natural, y más si están pasaditos de peso. Los veterinarios recomiendan que hay ciertas verduras y ciertas frutas que le puedes ofrecer a tu perrito. Como los mejores amigos del hombre es el perrito, pues hay que ayudarlos, hay que bajarlos de peso y darles una alimentación sana, evitando las azúcares de las paletitas y de las galletas. Por ejemplo, entre las frutas más recomendadas para los perritos está la manzana, por ser fácil de digerir. La pera y la sandía, porque al ser gran parte agua, son una gran botana para los perritos gorditos. La papaya, por su textura y sabor, es una de las favoritas de los canes. El mango, tan delicioso que hay en Panamá, contiene fibra y vitamina A, que es buena para la piel y el pelaje de tus peludos. El pepino, por ejemplo, al tener fibra les ayuda a tener una mejor salud intestinal. El apio, la lechuga, las zanahorias. Ofrécele eso a tu perro y además de que va a adelgazar, va a estar mucho más sano. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida permanece unida. El Rosario en Familia. La Iglesia Católica, a través de la Comisión Interdiocesana sobre los Embalses, presenta reflexiones, entrevistas, opiniones, orientaciones a partir de nuestras experiencias y de la doctrina social de la Iglesia sobre la situación creada a partir del llamado Reservorio de Río Indio. Este y todos los viernes no te pierdas a las 10 de la mañana Agua y Casa Común por Radio Hogar y su retransmisión los sábados a las 10 de la mañana por Inmaculada Radio en la Diócesis de Colón, Cunayala. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Café y titulares. Oiga, tenemos que empezar por el obvio, el titular obvio,
que es la permanencia del presidente Ricardo Martinelli, expresidente Ricardo Martinelli, en la embajada de Nicaragua, porque el país, el gobierno nicaragüense, nunca respondió, nunca terminó de responder a las supuestas aclaraciones por las supuestas dudas que tenían. Anoche a la medianoche se cumplió el plazo y no había manera de poder sacar entonces al presidente Martinelli de Panamá y enviarlo a territorio nicaragüense. Él le había publicado horas antes la fotografía de una casa. Nadie puede confirmar que sea en Nicaragua, pero decía, qué bonita casa. Nada más dijo eso en el post, indicando que podría ser la casa donde iría a parar si llega a Managua. Total, no se fue, aquí lo tenemos aún, y al salir en la madrugada, una de las abogadas del expresidente Almar Cortés dijo lo siguiente. Vamos a escuchar lo que decía Almar Cortés. Bueno, casualmente estábamos terminando de conversar con él, esperando el comunicado, que era obviamente lo que procedía. Ahora él está a la espera de lo que pueda ocurrir en las próximas horas, en los próximos días, porque como ya le dijimos anteriormente, esto está en manos de la Cancillería de este país, de nuestro país, y de la Cancillería de Nicaragua. Claro, Nicaragua no se ha manifestado y no lo ha podido recibir. ¿Van a seguir ustedes de alguna manera mediando con ellos a ver si se logra esto con la Cancillería de nosotros? Claro que sí, eso ya está en manos de la embajadora. Otra cosa muy importante, estábamos revisando el estatuto de la Interpol con relación a las declaraciones del director de la policía. Obviamente aquí hay una situación un poquito delicada, porque obviamente las autoridades tienen que conocer la ley, tienen que conocer los procedimientos, y una alerta de Interpol es improcedente, de acuerdo al estatuto, una persona en su calidad de afiliado. Entonces eso fue lo que obstaculizó todo el trámite y la salida del presidente el día lunes, que lo tenía previsto y preparado todo. ¿Cómo está anímicamente él luego de todo esto, que estaba ya casi preparado, maletas, mascotas y todo esto, y no se pudo realizar? Aunque ustedes no lo crean, es que él es una persona que es él. Él no sabía ni cómo manejar esto, si reírse, si conversar. O sea, él se siente como que está en una posición que incluso también consultó, ¿cómo se llama la aplicación? ChatGPT, donde sale incluso la referencia de él en el caso de esta situación. Ustedes pueden creer que ese señor es un referente hasta en esta aplicación, que le invito a que la vean, en cuanto a la situación de él, y ahí sale una muy buena información. ¿Ha podido hablar con el canciller Martínez? ¿Cómo no? Él habla todo el tiempo. Tiene una comunicación. ¿No lo ha visitado? ¿Habla con usted o con el expresidente? Con el expresidente. Todo el tiempo con el presidente. Y con nosotros se comunica para los temas legales, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, lo hizo. Sí, como no, él estuvo conversando, conversando. Claro que sí, esta es una situación que a todos los panameños obviamente nos interesa que se resuelva, ¿no? La parte médica, ¿cómo está de salud? Eso es con Jessica. Estable. Él está estable, obviamente él necesita y requiere atenciones, que es por eso que él había pues accedido a ese salvoconducto, porque nuestro interés y el interés de él es también tener salud para seguir con estas batallas legales. Y bueno, en este caso se venció el salvoconducto y esperaremos la respuesta pues de Cancillería y del Estado de Nicaragua. Bueno, total, a estas palabras que me parecieron muy serenas, sí, muy serenas de las abogadas del presidente, el expresidente, se contrastan con esto último, reciente, está salidito del horno del expresidente ahí en la embajada. Se salió con esto en Instagram. Vamos a escuchar lo que dijo el expresidente Martinelli hace poquito. Era una vil trampa la que me estaban tratando de hacer. Por un lado me estaban dando una supuesta salida, y por el otro lado me querían joder inventándome una serie de cosas. Con esta gente no se puede confiar. Lo que te digan, míralo muy bien, analízalo muy bien, porque no tienen palabra. Como no tienen palabra, tampoco son leales, y son gente que te la hace a la entrada o a la salida. Me siento muy contento de poder estar hoy con ustedes,
y muy feliz de poder seguir sirviéndoles, porque lo que me querían hacer era matarme. Bueno, profesor Víctor Manuel, estas dos declaraciones contrastantes de un mismo hecho, de una misma supuesta actitud desde la embajada con respecto al asilado. Quisiera saber a quién se refiere el expresidente cuando dice que lo querían matar y que no se puede confiar en ellos. ¿Quién serán esos ellos? ¿Quiénes serán? Profe. La verdad que no. Yo sí creo en las palabras de su abogada, y eso en el sentido, más que la palabra en el sentido de la actitud. Pienso que es mesurada y creo que son momentos de prudencia y de mesura para el equipo de ellos. Con respecto a las palabras del expresidente, mira que no hace relación a la situación particular o hacia la embajada o hacia el Estado de Nicaragua. Ese no es el tema. Es un tema hacia lo interno de Panamá, que para mí, la verdad, yo pienso que es más una posición, porque como no han salido las situaciones como lo esperaban, creo que es una posición de manejo mediático. Sí. En el sentido de que se hace la víctima, o sea, es una situación de víctima, y lo exagera en el sentido de que lo querían matar. O sea, hay la manipulación, ¿no? La manipulación trata de persuadir a quien lo escucha de su situación y de su condición, y creo que es una forma de manejarlo mediáticamente, la verdad. No creo realmente que exista algo así, porque no hace referencia más bien en términos generales. Sí. ¿Quién es? ¿El presidente? ¿El canciller? ¿El director de la policía? ¿Quién es? O sea, ¿quién es? El Comando Sur, ¿quién será? ¿Quién? Entonces, pienso que es más bien una manera de él presentar a través de los medios, que todo el mundo reconoce que él maneja muy bien los medios y los mensajes y cómo lo quiere calibrar, ¿no? Pero, profe, la pregunta que me hago también es si esto es producto de una matriz de comunicación y de opinión, o solo se montaron en la ola que propició el director de la policía al hablar de la alerta de Interpol, y se montaron en esa ola y aprovecharon. Mira, ¿o qué? La verdad que yo pienso que ese tema de Interpol, en un primer momento, cuando se da el salvoconducto, yo pensé que las cosas estaban bien alineadas. Cuando digo bien alineadas, como bien hechas, ¿no? En el sentido no negativo de que hubiese cosas no bien, sino en el sentido de que cuando se autoriza el salvoconducto, estuvo bien coordinado, bien hablado entre las distintas partes. Yo en el primer momento lo pensé. Pienso, bueno, dado lo del tema de la Interpol, pienso que ese es el resultado de que no estaban bien hechos. Nada se coordinó. No estaban coordinadas, no estaba hablado, se salió el salvoconducto. Digo, y estamos especulando desde afuera, ¿no? Sí. Porque es algo como que se les fue de las manos. O sea, está en un contexto ahora mismo no esperado y que no controlan. Entonces, ahora mismo pareciera que lo que quedó en evidencia es que las intenciones del gobierno de Nicaragua no son necesariamente muy transparentes o sinceras. Sí. Porque si lo hubiesen querido, proceden con el traslado. Para mí el tema de la Interpol fue una excusa del gobierno de Nicaragua. Y por eso yo creo que el equipo del expresidente y el expresidente, estando en el contexto actual en la embajada, debe ser muy prudente y mesurado para evaluar bien esa condición de asilado y qué se va a proceder, ¿no? Prudente como esto, de que me quieren matar. Bueno, pero es que ese no va dirigido hacia Nicaragua ni en la embajada ni nada, sino ese es para un discurso interno, acá, interno, mediático, interno. Estuve tratando de buscar procedimientos diplomáticos adecuados a la figura del asilo, y si, como bien usted dice, esto, para otorgar el salvoconducto tú no lo otorgas en el aire, tú haces coordinaciones con el gobierno asilante, con los abogados del asilado, tú haces esas coordinaciones para que estas cosas no pasen. Y a tu gente, en tu gobierno, todos están alineados y saben que no deben interferir. Debería ser así. Pasó todo lo contrario. Todo lo contrario. Por lo que, mira, y uno puede entrar en la especulación, porque para eso, y a veces cuando entramos en la especulación, puede haber mucho sesgo por las posiciones de uno, ¿no? Valóricas, esto, pero en esa condición hay que remitirse a los hechos. O sea, ¿y cuál es el hecho? No se fue. Está ahí. ¿A qué se debe eso? Si se otorgó el salvoconducto. Los hechos son claros.
¿cómo tú explicas que la copresidenta de Nicaragua lea un comunicado en los medios respecto a este caso? ¿Por qué la importancia del interés? O sea, no hay que responderla, ¿no? Porque podemos caer en la especulación. Hay que hacer las preguntas sobre los hechos. La condición es que está ahora mismo ahí en la embajada. Y no sabemos bajo qué condiciones. O sea, puede ser per secula seculorum. Sí, puede estar ahí el tiempo que hasta que cambien las condiciones políticas en Nicaragua. Exacto. O acá en Panamá. Bueno, esto es algo de locos, ¿no? Algo de locos. Y hablando de locos y de locuras, el mundo entero está al borde de un precipicio económico. Luego del anuncio de Donald Trump de arancelar a todas las naciones del mundo prácticamente, a todas les trabó algún tipo de arancel en diversos productos. Ayer Wall Street cerró, no en rojo, yo no sé si qué color se aplica ahí. Negativo, bajo las transacciones de esa jornada, ¿no? 300 billones de dólares perdidos ayer en Wall Street de su propio país. Sí. Y eso ha causado pues una marejada de pánico en el comercio mundial. Vamos a escuchar un poco el resumen de lo que ocurrió ayer en Wall Street. El mercado bursátil de Estados Unidos sufrió este jueves su peor caída desde el 20 de marzo de 2020, cuando la pandemia desató una ola de ventas. Wall Street lideró una inquietud sin precedentes en años que se extendió a los mercados financieros de todo el mundo ante el temor por el impacto que pueden tener los nuevos aranceles anunciados por el presidente Donald Trump en economías de todos los continentes, incluida en la propia estadounidense. Todo, desde el petróleo hasta las acciones de las grandes tecnológicas, el valor del dólar frente a otras monedas, incluso el oro, que venía batiendo récords como valor refugio, registró caídas este jueves en una jornada marcada, como decíamos, por la ansiedad. A pesar del caos financiero internacional, el propio Trump aseguró que las acciones en Wall Street y la economía estadounidense pasarán pronto por un boom al alza, minimizando de esta forma este fuerte retroceso causado por la imposición de sus aranceles a nivel mundial. Y por supuesto, si de aranceles se trata, tenemos que hablar con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, más allá de este impacto muy negativo en los índices que hemos visto, ¿qué valores han visto las mayores caídas? ¿Quién quedó más expuesto? Que por ahí quizá podemos ver mejor por dónde van los tiros. Sí, hemos tenido el primer pulso del mercado tras el llamado Día de la Liberación por Donald Trump y ha sido nefasto para inversores. Más allá del descalabro de los índices de referencia, el Russell 2000 de empresas de baja capitalización está ya técnicamente en mercado bajista, es decir, que ha perdido el 20% desde su último pico. De los 3,1 billones de dólares volatilizados hoy, uno de ellos, 1 billón, corresponde a los 7 magníficos, las empresas de alta tecnología. Apple ha perdido más de un 9,2% en el mercado hoy. Tiene buena parte de su producción en Asia, en distintos países de Asia, donde los aranceles están siendo muy elevados. Amazon ha caído también más de un 9%, Nvidia más de un 8%. Ha habido fuertes caídas también en empresas donde que confían parte de su mercancía también, textil, zapatos, muebles, a Asia. Gap ha caído un 20%, Nike un 14%. Se espera que cuando se presenten resultados las empresas ajusten sus perspectivas para el resto del año, teniendo en cuenta dos variables nuevas: la destrucción de demanda y los mayores costos de los negocios. Estos días se está recordando mucho cómo la revista The Economist publicaba en octubre cómo la economía de Estados Unidos era la envidia del mundo. 5 meses más tarde, hoy, los economistas de Bank of America han mandado una nota a inversores en la que prevén que si se mantienen los aranceles se añadirá entre un 1 y un 1,5 puntos porcentuales a la inflación y se restará ese mismo porcentaje al PIB para dejar al país en lo que llaman el precipicio de la recesión. También los analistas de JP Morgan creen que puede haber una recesión tanto global como en Estados Unidos. El Yale Budget Lab ha calculado que Estados Unidos tiene ahora mismo unos aranceles del 22,5%, los más elevados desde 1909. Creen que es la mayor subida de impuestos desde el año 1982. Aquellos que están viendo esto como si fuese una película de terror, de lo que sea, pero lo estoy viendo como lejano, como no mío, externo a mí, no tiene nada que ver conmigo. Que no me toca en nada. Ajá. Vamos a ver qué dicen los exportadores panameños y los economistas panameños, que eso también nos va a llevar en esa ola. Escuchemos. Definitivamente que esto va a impactar no solamente nuestras exportaciones, sino va a impactar el costo de todos los bienes y servicios también, porque
Esto es un impuesto que va en cascada. Este impuesto impacta directamente en la capacidad de consumo, porque es un impuesto que se le traduce al consumidor. Asimismo, el operador al detal lo transfiere. Eso encarece el producto y por ende baja la demanda. En la visión de especialistas en economía, el panorama se ve complicado porque la imposición arancelaria afectará a diversos países del mundo y plantean que ello tendrá un rebote hacia el país. Pero como también vamos a recibir un rebote, entonces los precios que consumimos acá de Estados Unidos, que una gran cantidad de dinero que se importa a Estados Unidos, lo vamos a pagar todos los consumidores de a pie, y no es un asunto que va a quedar entre Estados Unidos y China o Estados Unidos y la Unión Europea. Todos vamos a recibir un impacto de esta situación. Tras el reciente anuncio, la representante del gremio ha dicho que solicitarán reuniones para una mayor comunicación sobre el tema al Ministerio de Comercio e Industrias y a la Oficina Comercial de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Estados Unidos exporta a Panamá muchísimo más de lo que nosotros exportamos a Estados Unidos. Entonces, ellos tienen condiciones favorables que fueron negociadas dentro del TPC hace muchos años, y esto tiene un impacto. Definitivamente. Precisamente quiero preguntarle cómo queda entonces el TPC en este sentido y en este contexto de los aranceles. Esto lo tenemos que revisar con la Oficina Comercial de la Embajada de Estados Unidos. En medio del panorama, los especialistas en economía y exportadores sostienen que Panamá debe buscar otros mercados hacia donde redirigir sus exportaciones. Profe, cuénteme. ¿Cómo aterrizamos esto para el entendimiento de los legos, de nosotros los que no nos movemos en esos terrenos? Ese es todo un curso de economía, hay que invitar a un economista, pero la verdad, la verdad que hay un tema, porque es bien complejo, es bien complejo y puede demorar mucho la explicación, pero vamos a hacerlo de la manera más rápida. Definitivamente a nivel de la política cuando tú estudias economía, en el caso de microeconomía, que yo tuve la oportunidad de estudiar eso, porque también me sirvió de base para hacer una tesis en economía y derecho, el análisis de políticas públicas en el tema y cómo impacta, ¿no? Pero la eficiencia de la norma y todas estas cosas. Entonces me dio la oportunidad de profundizar algo, y definitivamente el tema de políticas arancelarias, el efecto es muy negativo, fundamentalmente cuando tú lo analizas en los mercados. Va a ser negativo en el corto y mediano plazo para el mercado propio de los Estados Unidos, porque el consumidor va a perder excedente y en general el bienestar social va a ser negativo a nivel de los mercados internos de Estados Unidos, ¿no? Sí. Porque se pierde mucha eficiencia, ¿verdad? Y se van a terminar comprando productos caros. La demanda se va a contraer y en largo plazo puede haber inclusive una recesión. O sea, se le puede virar esto a lo interno de Estados Unidos. Hacia afuera, obviamente, impacta a cada uno de los países. Pareciera que Estados Unidos le hubiese declarado la guerra comercial a todo el mundo. Sí. Pero en el fondo creo que es un tema estratégico que está generando presión a través de la balanza de pago, en este caso un elemento que es la balanza comercial, que es la transacción de bienes. Okay. Y ahí definitivamente, para hacer referencia a Panamá, claro, si te imponen un 10% de arancel sobre nuestro producto, va a impactar la exportación. Y en esos, ya de por sí la balanza comercial panameña es deficitaria. Es decir, tú importas más producto de lo que exportas. Sí. Entonces, Panamá, quién sabe, corrige eso en la balanza de servicios, porque somos una economía de servicios, por lo tanto exportamos más, brindamos más servicios a nivel regional y más global. Y en la parte financiera y otros servicios logísticos, transporte, comunicación. Entonces, pero en la balanza comercial estamos en déficit. Entonces, va a afectar nuestras exportaciones, puede afectar nuestros ingresos. Pero podríamos ir un poco más allá. Y el precio de que los panameños deben pagar por ciertos productos, no solo gringos, sino de otras partes del mundo que se van a encarecer por todo esto. Es que nosotros, en el caso nuestro, directamente, porque nosotros no somos los que estamos imponiendo las aranceles. Yo creo que lo que explicaban los expertos son en el sentido indirecto. Es indirecto. Porque si hay bienes, recuerda que estos bienes, si nosotros estamos importando bienes de Estados Unidos, y esos bienes se producen en Estados Unidos, que dependen de bienes o insumos que se
importan a los Estados Unidos y se le está aplicando aranceles, el costo va a ser mayor. Sí. Y si después se exportan hacia Panamá, obviamente va a haber una escalada, ¿no? Sí. Pero a nivel económico, en términos generales, lo que puede provocar esto es una recesión económica. Ahí sí nos afecta a todos. Y de manera directa, si hay una recesión económica a nivel del comercio internacional y las rutas marítimas del comercio internacional, entonces afectaría el tránsito en el canal de carga. Claro. Ahí sí nos afecta directamente menos ingresos en el canal y por lo tanto menos ingresos para Antes de que Pastora Portugal le haga la pregunta que le tiene, ya de camino a nuestro siguiente segmento con el invitado que ya está con nosotros, se dice que también esto es una cortina, como el modus operandi de Donald Trump es ese, es un ilusionista, ¿no? Te entretiene con las manos mientras con los pies te está haciendo lo que realmente quiere, es derribar la economía mundial para poder negociar más favorablemente los problemas económicos que tiene, su deuda, su estancamiento que tiene, ¿no? Totalmente, e igualmente... Ahora, eso no es un poco maquiavélico eso. Sí, claro. Pero igualmente, bueno, hay que analizar, por eso decía que hay que buscar un experto y ver a mayor profundidad y detalle esta situación, porque esto impacta internamente el tema de la balanza de pago de los países y el de propio Estados Unidos. Impacta la política monetaria también. Impacta, en el caso de los Estados Unidos, bueno, uno podría pensar, bueno, en vez de ellos aumentar impuestos a lo interno, dicen, me apalanco con los impuestos producto de la importación de productos, ¿no? A partir de aranceles. Entonces, lo cual impacta las balanzas de pago de cada país, que me sirve de fuerza para poder negociar cosas y pone en una situación muy difícil a los que están en situación deficitaria con respecto a los Estados Unidos. Y con los que no está, entonces le saco alguna ventaja. Pero eso también tiene su impacto al interno de Estados Unidos. No sabemos, en el corto o mediano plazo puede tener un efecto, pero al mediano largo plazo en Estados Unidos eso puede implicar una recesión económica. Inclusive... Pronto, antes de sí, yo no sé si Estados Unidos y el gobierno actual tenga el tiempo para ver los efectos de esto en el sentido de lo que quiere. Y habría que ver si lo que él dice es mejorar su situación de la balanza comercial, lo cual eso puede fortalecer su moneda. No sabemos si es eso lo que quiera. Pero esos son los temas que hay que revisar con mayor calma y sería bueno hacer un programa exacto de este tema y ver todos los aspectos de cómo se impacta el mercado interno, la política monetaria, ¿verdad? Y la economía en general, ¿no? Sería interesante verlo con calma. Profesor, el tratado de promoción comercial que Panamá tiene con Estados Unidos, ese tratado no nos indica que no se podían establecer aranceles. Como muchas cosas. Sí. El tratado de Carter también existe. Por ser parte de la OMC, en términos generales hay compromiso de cada estado al ser parte de la Organización Mundial del Comercio. O sea, la OMC, se violó el tratado. Y no, espérate, partiendo de la OMC, puede ser que Estados Unidos esté violando los compromisos adquiridos por ser parte de la OMC. Y ya ahí puede haber una serie de denuncias ante la OMC para eso, sin contar entonces ver en caso particular los tratados de promoción comercial, tratados de libre comercio, acuerdos en esta materia entre los distintos países. Habría que gestionarlo cada país a ver si los acuerdos que tenga con los Estados Unidos, qué condiciones habían y si habían. Lo que pasa es que en materia comercial así a nivel de la OMC hay estas posibilidades que los estados, si ven en riesgo su situación, pueden tomar algún tipo de política, pero a ver, ¿bajo qué argumento? ¿Bajo qué excusa? ¿Bajo qué sustento? Entonces termina siendo que, bueno, no hay ni un sustento. Y lo otro es que, aunque tú pelees eso, pregunta cuándo Estados Unidos tú le vas a cobrar a Estados Unidos alguna indemnización. Sí, espéralo sentado. Bien, exacto. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado del día, con un tema que, hombre, vamos a esperar que empiece el segmento y hago mi comentario. Adelante, Arsenio, con la pausa. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Por 100 años, el Monasterio de la Visitación de Santa María ha sido un símbolo de fe, oración y tradición en Panamá. Pero hoy, este patrimonio está en riesgo. Sus muros cuentan nuestra historia, pero el tiempo ha dejado su huella. Las hermanas nos han dado su vida en oración y ahora necesitan de nosotros. Adquiere tu bono conmemorativo y ayúdanos a restaurar este tesoro histórico. Dona hoy y sé parte de este legado. Llama al 268-0150 o haz tu donación a Monasterio VSM Panamá en el directorio de Yapi.
Monasterio de la Visitación. 100 años de historia, 100 años de fe. Acuarela Panamá, en Radio Hogar. Un espacio desde donde asomarnos a los valores vernaculares, nuestra cultura, nuestra raíz, ese genio creativo que nos diferencia y caracteriza. Escúchalo todos los viernes a partir de las 2 de la tarde en Radio Hogar, la decana de la buena música. Acuarela Panamá. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Está con nosotros Carlos Fernández, él es el CEO de Prodigious, una empresa encuestadora en Panamá que ha terminado hace poco de computar los datos de este sondeo que hizo, esta investigación que hizo. Carlos, bienvenido. Cuéntenos cuáles son los principales hallazgos de su investigación con respecto a lo que está pasando aquí en este hermoso país llamado Panamá. Adelante. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Pastor? A todos, saludos a todo el equipo de Zona 8, a los estudios. Lamentablemente hoy no pude ir, pero siempre me gusta compartir con ustedes ahí en vivo, ¿no? Hacemos la cuarta encuesta con Vea Panamá. Empezó la primera en el mes de julio, que era expectativa de nuevo gobierno. Los primeros 100 días en el mes de octubre. Enero, expectativa 2025, y ahora primer trimestre de 2025, donde encontramos datos bastante interesantes y que, bueno, demuestran un poco cuál es la percepción actual de los ciudadanos referente a lo que se está viviendo en el país. Podemos iniciar diciendo que es una encuesta que tuvo 1.514 entrevistas personalizadas en 8 provincias, 32 distritos, más de 32 distritos, 75 corregimientos para ser exactos. Se hizo entre los últimos días del mes de marzo. La fecha exacta fue entre el 25 al 28 de marzo. Todo entrevistas personalizadas, y es una muestra con 2.5 de nivel de análisis concluyente, y adicionalmente tiene dentro de su metodología, de su ficha, que es la misma distribución muestral que tiene el Tribunal Electoral por provincia y corregimiento. Entonces, es una similitud de lo que tratamos de hacer siempre para tratar de conseguir la mejor opinión posible, sobre todo sobre los encuestados, ¿no? Aparte de esto que has mencionado, que sabemos que es muy importante a la hora de presentar resultados, pero que muy poca gente entiende ni le presta mucha atención, pero bueno, sabemos que es importante decirlo. ¿Cuál fue el hallazgo que a ti te hizo removerte en la silla, Carlos? Bueno, hay muchos, ¿no? En realidad, el tema del canal es un tema que sí nos sorprendió bastante, a pesar de que se mantiene con 85% de los encuestados. Decían, y te lo comento brevemente, el tema del canal de Panamá. Le preguntamos: ¿usted considera que el canal de Panamá debe permanecer bajo control panameño o ser entregado a los Estados Unidos? 85.1 mantiene que debe permanecer en manos panameñas, pero también le preguntamos que si usted considera que el canal de Panamá está siendo bien administrado actualmente. 34% contestó que sí, que está siendo bien administrado. 63% no, está siendo mal administrado. Le preguntamos sobre si usted considera como panameño que recibe algún beneficio del canal de Panamá. 21.4% de los encuestados consideró que sí, por medio de los subsidios. 36.9% no conozco que me da el canal, y 39.7% no, el canal no beneficia al pueblo. Y por último le preguntamos qué opina sobre las amenazas de Donald Trump de tomar el control del canal de Panamá, y el rechazo fue de 40.4%, totalmente en contra, es una amenaza inaceptable. 41.7% en contra, no apoya esa idea, pero el canal debe darnos más beneficios, comentaba el pueblo, llegando al 82.1% de rechazo de las amenazas del presidente Donald Trump. Entiendo. Y la aceptación o no del gobierno de Ricardo Molino dio algunos, hablando de popularidad del gobierno, ¿no? ¿Dio algunos resultados que valga la pena mencionar? Sí. Por supuesto, preguntamos cómo considera que ha sido hasta ahora la gestión del presidente José Raúl Molino, y el 44.5% la considera negativa en este momento la percepción del gobierno. Cuando lo vamos al detalle,
percepción positiva 6%, percepción regular 48.4%, que es el sentimiento mayoritario, y 44.5% negativo. El regular bueno, que la encuesta anterior, la encuesta de enero, marcó 41.1%, bajó a 25%, es decir, uno de cada 4 panameños considera que la gestión del presidente está siendo regular buena, al igual que es lo que considera como mala, ¿no? Entonces sí. Está en esta situación donde el 25%, solo el 25%, es decir, 1 de cada 4, en la encuesta anterior era 2 de cada 5, que lo consideraban como regular bien. Entiendo. ¿Y qué es otro de los resultados, Eduardo, que te quiero comentar y que es el de la Asamblea Nacional? La Asamblea tuvo un vuelco completo, porque la Asamblea en la medición pasada tuvo 68.5% percepción positiva. En esta encuesta tiene 68% de percepción negativa, o sea, 100% pasó de verlo como que lo estaban haciendo bien a verlo como que lo estaban haciendo mal. Se vino al piso. Una percepción negativa. ¿Y qué, si pudiste medirlo, qué importancia tuvo el factor vamos en toda esta caída? Bueno, más que medirlo lo podemos deducir por resultados, ¿no? En la encuesta de julio, el 85% mantenía que tenía una expectativa positiva de la Asamblea Nacional, de lo que iba a suceder en la Asamblea Nacional. Estamos hablando de prácticamente cada 9 de cada 10 que se encuestaban decían, no, tenemos una expectativa positiva de lo que va a pasar. Ahora bien, ¿cómo ahora llega a este 68% negativo? Mucho de lo que pasó en la Caja del Seguro Social, en ese interín de esa lucha, de ese debate, la gente siente que la Asamblea no estuvo como en sintonía con lo que realmente el pueblo solicitaba. Pero si bien se tomaron las decisiones de todo lo que la gente quería, de lo que la ciudadanía exigía, no se ha sabido comunicar por parte de la Asamblea, no ha tenido como esa comunicación que puede ser de parte de la Asamblea poder hacer. Hay un aspecto que es el pesimismo, ¿no? Creo que es un ítem que marcaste en la encuesta. Sí, en la encuesta preguntamos sobre todo para entender un poco cómo se siente el ciudadano, y le preguntamos sobre el tema de preguntamos sobre el tema de cómo se siente respecto al futuro del país con el actual gobierno, y podemos ver que el sentimiento positivo bajó de 43.9, en la encuesta era 24.5, y el negativo aumentó de 16.2 a 36.9, es decir, el pesimismo pasó de 12.8 a 26.9, prácticamente el doble de lo que estaban pesimistas antes. Sí, se dobló. El neutral se mantiene en 37.2, y esto es una visión de que hay muchísimas personas, al menos 2 de cada 5, que está esperando a ver cuáles son las acciones que tiene el gobierno para poder avanzar y para poder saber si realmente se pasan a ese optimismo o se quedan en este sentimiento neutral, ¿no? Que no decides ni lo bueno ni lo malo. Y el optimismo está en 24.5. ¿Hay alguna variación dependiendo de la región del país o de la edad o del género? ¿O la respuesta es plana en general? No, sí la hay. Por ejemplo, en el optimista, cuando vamos a la provincia de Panamá o la provincia de Herrera, es un poco más optimista que el resto de las provincias, igual que la provincia de Colón o de Chiriquí. Pero también es porque es el sentimiento de que ellos creen que en estas provincias las cosas pueden seguir mejorando. El centro del país, por ejemplo, Veraguas, Coclé, Los Santos, es mucho menos optimista referente a esta medición a las anteriores. Y lo vemos también en los grupos de edad. Los grupos de más de 45 años son muy críticos con la gestión del presidente. Los grupos más jóvenes tienen como más oportunidad de poder avanzar y dar la oportunidad de saber qué es lo que va a pasar. Entonces tienen como este espacio más de espera, de análisis, de saber que en el futuro puede ser mejor, ¿no? Y que están esperando estas decisiones para que las cosas mejoren. Claro. El profesor Víctor Manuel Delgado tiene una pregunta, Carlos. Carlos, un gusto, Víctor Delgado. Una pregunta sobre el nivel. Vi en la encuesta que había algo del nivel socioeconómico y se desglosaba. ¿Nos puedes explicar algo de eso? Habrá NCE, D, AE y la tendencia negativa. Bueno, no, la distribución por nivel socioeconómico no tiene tendencia, ¿no? Sino es la encuesta. Okay. El nivel A y B son aquellas personas que tienen salarios mayores a los 1.200 balboas, ¿no? El nivel A y B. El C
va entre 700 y 1200 balboas. Y el DIL es entre 1 balboa y 700 balboas que lo ganan. El país, el salario promedio está en el 75% del país, según promedio, según estudio, gana menos de 800 balboas en la ciudad capital y menos de 600 en el interior. Es el salario promedio, 654 en todo a nivel nacional. Por eso la muestra es mayor en el DIL, menor en el C y una muestra representativa del 5% del total de encuestados en el A y B. Repítanos entonces los resultados según esa segmentación en cuanto a dos cosas: su percepción en cuanto al gobierno y su expectativa en cuanto al futuro en cada segmento. Bien, de eso. Por ejemplo, en los niveles socioeconómicos, ¿no? ¿Cómo considera hasta ahora la gestión del presidente Molino? Todos en estos son al unísono, se mantienen en una percepción negativa, se mantienen todos los niveles por igual en este momento. ¿Tú sabes por qué es interesante eso? Porque es que yo creo que esa es la población que votó por él por el tema del Chen-Chen. Han desilusionado. Yo pienso que es un factor. No sé, ¿qué dice Carlos? ¿Cómo se lee eso o se interpreta? Bueno, la ciudadanía está esperando soluciones a sus problemas, ¿no? Y creo que eso va a ser el gran reto de la gestión del presidente José Raúl Molino. Hay mucha conciencia y lo podemos ver en la encuesta de julio. Vamos hasta la encuesta de julio donde el 38% esperaba que en un año se empezaran a ver los cambios del gobierno, y creo que fue presentada aquí mismo en el programa. Entonces, cuando vemos el histórico, nos damos cuenta de que ese 38% está aún esperando que eso pueda llegar a pasar, ¿no? De que puedan empezar a tomar decisiones y que pueda sintonizarse con las expectativas que tiene la población. Ahora bien, hay otra parte de la población que quería resultados más rápidos, a pesar de entender que el gobierno venía con un precedente bastante negativo. Tenemos que recordar, y lo ha dicho el presidente José Raúl Molino en cada una de sus intervenciones, que encontraron unas arcas sin dinero, que en una situación económica bastante complicada, ¿no? Y que ese Chen-Chen que ha faltado el día de ayer en la rueda de prensa, quienes pudimos observarla, comentaba que bueno, que ojalá pudiera tener la fecha para decretar que va a llegar el Chen-Chen, pero que están haciendo el esfuerzo para tratar de solventar esa situación. ¿Qué piensa la gente respecto a los 3 temas ejes de este gobierno, al menos los que ha anunciado en esta fase, que es Seguro Social, Mina y Embalse en Río Indio? ¿Cómo están las opiniones? Claro, en la Caja del Seguro Social le preguntamos, primero hay que hacer una acotación le preguntamos si usted actualmente posee un empleo formal. 37.1 de los encuestados posee un empleo formal, 18.2 manifestaba que estaba desempleado, 28.1 son trabajadores independientes. Ha crecido el concepto de trabajador independiente, referente a esta encuesta, creció en casi 5.7%. Sí. Referente al tema de la ley, le preguntamos de cómo considera, según su opinión, la aprobación de la nueva ley de la Caja del Seguro Social sobre Panamá. 60.3 de los participantes mantienen una opinión negativa respecto a la aprobación de la nueva ley de la Caja del Seguro Social. ¿Cuál es el número? 60.3. 3 de cada 5 tienen una percepción negativa de la ley de la Caja del Seguro Social. 24.2 se mantiene neutral y positiva apenas es 8.6. Eso tiene un tema mucho que ver con el tema de que hay mucha confusión en lo que se aprobó en la ley. Aún hay dudas sobre si hay aumento de la edad, no hay aumento de la edad, si me puedo jubilar antes, me puedo jubilar, cuánto me pagan, si gano más o gano menos, porque todos los actores han tratado de colocar en el medio del pensamiento social sus propias posiciones. Entonces esto trae diferencias que causa confusión en la población. ¿Y el tema de la mina? El tema de la minería, le preguntamos aquí hay varias preguntas que resaltar. Una es, ¿está de acuerdo con que el gobierno de Panamá autorice la venta del concentrado de cobre ya extraído para obtener ganancias de este recurso? 38.2% de los panameños apoya que el gobierno autorice la venta del concentrado de cobre ya extraído. Es decir, 2 de cada 5 manifiestan que está bien que se pueda vender. Mientras que el 32.4% está en desacuerdo y neutral se mantiene en 22%. ¿Esto qué quiere decir? 2 de cada 5 está de acuerdo, pero 1 de cada 3 está en desacuerdo. Pero es parte de los recursos económicos que, si bien el presidente lo ha manifestado, podría obtener. Además, es un recurso que ya está extraído, está solo para comercializar. Y le preguntamos a los ciudadanos
si estaría de acuerdo con la reapertura de la mina con mejores términos y condiciones para el Estado. 34.1 estaría de acuerdo, 60.6 no estaría de acuerdo, no sabe, no responde 5.3%. ¿Y el embalse en Río Indio? No, el embalse de Río Indio no lo medimos en esta encuesta. Y no lo medimos, Eduardo, porque hicimos unos cualitativos previos y la gente no estaba muy enterada de lo que era el embalse de Río Indio. Entiendo. Falta información. ¿Tú puedes decirnos de tu muestra cuántos están inscritos en partidos políticos? Sí, por supuesto. Muy pocos. Eso es lo primero que hay que concluir rápidamente. Pero ¿premeditadamente o se encontraron con esa realidad? No, usted simpatiza con algún partido o movimiento político, 68.5 no simpatiza con ningún partido político. El PRD es el partido con más simpatizantes de los encuestados, 8.3%, Realizando Meta 7.5%, Partido Panameñista 3.4%, Cambio Democrático 3%, Coalición Vamos 2.5%, Alianza 2.4%, Movimiento Otro Camino 1.3%. Eso son lo parte de la encuesta. Lo que sucede con los partidos políticos es que hay mucha gente inscrita. Cuando vas a la estadística, la mitad de la población electoral está inscrita en partidos políticos. Pero ¿qué sucede con esta inscripción? No son militantes, son simpatizantes o las mismas personas. Lo hemos vivido ya en los tiempos de campaña y en estos cualitativos de este año que te cuentan, bueno, yo me inscribí porque mi abuelo era PRD y el abuelo de mi abuelo era PRD y mi papá era PRD, o sea, yo me inscribí porque ellos me dicen, pero no tienen ningún tipo de participación política. O sea, no militan dentro de la organización. Otra gente te cuenta que se inscribieron en los partidos porque un vecino iba a correr y necesitaba que votaran por él. Entonces, yo me inscribí porque es mi vecino. ¿Cómo no le voy a brindar el apoyo? ¿Y por qué no se ha salido? No, porque ¿para qué me voy a salir? O sea, estoy inscrito, pero no soy militante. Hay una gran diferencia que muchas veces no se identifica entre militancia y simpatía. Una cosa, el militante es el que participa permanentemente en actividades políticas. La simpatía es que puedes estar inscrito, puede ser que votes por él o puede ser que no votes por él en su momento. Ok, el profesor tiene una pregunta, Víctor. No, bueno, casualmente iba a hacer esa pregunta, ¿cómo lo leen? Porque, Carlos, cuando tú observas, lo describiste muy bien, el tema de si movemos en las encuestas que no hay una gran simpatía en los partidos políticos, pero entonces en las estadísticas de las personas inscritas del Tribunal Electoral hay una alta membresía, ¿no? Pero el dato que tú mencionas y explicas muy bien debe ser de interés de los partidos políticos, porque precisamente luego en las elecciones vemos ese comportamiento del voto donde no tienen la simpatía correspondiente, como pasó en las últimas elecciones. Pero ¿cómo se lee esas contradicciones como esa? Bueno, que esa ya la explicaste. El tema de la seguridad social, me parece que también la mayoría de las personas dicen, no estamos de acuerdo o no entendemos, no sabemos los factores o la razón, pero no se traduce como en la protesta o en la oposición al proyecto. ¿Cómo entendemos eso? También el tema, me parece que el de la mina, dicen, no queremos la mina, pero reconocemos que nos afecta. Entonces es como un poco antagónico. ¿Cómo lo lees? Bueno, es una especie de bipolaridad social, lo que comenta usted. O sea, hay diferencias. Pero eso sucede porque hay mucha información y desinformación. Hay mucha información fake que tratan de colocar en el imaginario social para tratar de confundir, ¿no? Yo tengo un gran amigo que es un asesor que dice, yo les explico, al menos si no entienden los confundo, porque es parte de lo que ha pasado. ¿Qué sucede con esto? El tema es que la realidad es que el tema de la minería es un punto fundamental para entender el futuro del país con o sin la actividad y a quién le conviene o no le conviene la actividad, si realmente le conviene al país cambiar las condiciones de contratación para explotarla o no. Es una decisión que va más allá de solo un tema puntual, sino es un tema de visión de Estado. ¿Qué es lo que quiere el Estado para el futuro? Lo mismo sucede con la Caja del Seguro Social. Y haces un análisis muy acertado al decir, bueno, la gente está en contra, pero no sale a protestar porque la gente realmente no sabe si está en contra porque no tiene la información correcta. En la encuesta previa a la aprobación, que fue la de enero, casi el 40% de los encuestados decía en ese momento de que ellos no habían leído la ley y que solo conocían comentarios por lo que veían en las redes sociales. Entonces, estábamos hablando de una información que realmente no sabes a qué información puedes tener, si la información es clara o no lo es. Aún
a esta hora, en este momento, después de 6 meses prácticamente de la propuesta de esta ley, hay personas que no saben si se aumentó o no se aumentó la edad. Así es. Claro. Tenemos muy poco tiempo porque hay una última invitada para hablarnos del balance de la asistencia a clases en estos días de ayer y hoy. Pero hay 2 preguntas, así que le pido a Pastora y a Luis que sean muy breves en las preguntas y a Carlos que resuma lo más rápido posible. Pastora. Claro que sí. Profesor, se investigó también sobre la opinión de las personas en cuanto al desarrollo de las entidades gubernamentales, la misión que están realizando. Sí, sobre la credibilidad es la pregunta que hace referencia, y ahí podemos observar que las iglesias son las que tienen mayor credibilidad como institución. Y es interesante porque la Iglesia Católica tiene 12.9% de credibilidad, seguida por la Iglesia Evangélica 7.7%. Después las universidades con 6.5%, el Tribunal Electoral con 4%, la Contraloría General de la República, que mejoró de 2.2 a 4.8%, y el Metro de Panamá con 4.8%, son las mejores evaluadas, ¿no? Las que tienen mayor credibilidad. ¿Y la peor evaluada cuál sería? ¿La peor evaluada cuál sería? La institución peor evaluada. En este momento a Codeco con 1.6% y la Caja del Seguro Social con 2.6%. Luis, las 2 peores evaluadas. Luis. Tomando en consideración las cuatro encuestas que ha realizado la empresa, ¿cuál sería cómo ha cambiado los principales problemas que tiene la sociedad panameña? ¿Cuáles son según el panameño, cuáles son sus principales problemas? Se han variado en los últimos, de acuerdo a las 4 encuestas. Aquí es importante, antes de pasar esa pregunta, estamos hablando que el 32% no sabe, no responde cuál es la institución de mayor credibilidad, no la identifica de primera mano. Y hablando sobre ese tema, cada fotografía es distinta, ¿no? Cada momento histórico que se hace la foto se va movilizando según la percepción social. Podemos ver que hay instituciones que en un momento pudieron tener un porcentaje mayor, otro menor, ministros que salieron muy evaluados en la encuesta anterior y ahora no tienen tan buena evaluación. Pero es que la realidad social se mueve todos los días. Lo que hoy piensa un individuo no necesariamente va a ser lo que va a pensar en los próximos 3 meses, y de eso se trata la continuidad de la investigación. Poder mostrar las distintas fotografías y cómo se va desarrollando el pensamiento social en Panamá. Gracias, Carlos. Lastimosamente tenemos que cerrar con esta entrevista al Ministerio de Educación. ¿Me puedes decir cómo está puntuado el Ministerio de Educación en la encuesta, si lo lograste? Es el ministerio más importante para los ciudadanos. El Ministerio de Educación junto al Ministerio de Salud son los ministerios que tienen mayor importancia para los ciudadanos, y el Ministerio de Educación tiene una evaluación es el mayor de importancia, de 16.8, y su evaluación de satisfacción promedio del 1 al 10 es de 4, es el puntaje de evaluación. Un poquito más bajo de la mitad de la tabla. De la balanza, sí. Vamos entonces a la pausa, Carlos, agradeciéndote lo que hasta ahora podamos comentar. Estamos a la orden para poder seguir hablando sobre estos temas. Perfecto. Y vamos a ver si la otra semana abundamos más en lo que podamos haber dejado por fuera del plato de sopa. Y vamos a la pausa y regresamos con la invitada. Adelante. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Bueno, pastora, vamos a entrevistar a la profesora Zoraida Yangües. Ella es directora nacional de Educación Inicial. Luego de 2 días de un anunciado paro de labores docentes, ¿cuáles son los resultados según el Ministerio de Educación, profesora Yangües? Adelante, le escuchamos. Muy buenos días a ustedes y a todos los que nos escuchan. Un honor estar aquí representando el Ministerio de Educación y poder conversar un poco, como lo dices, sobre este balance que se ha dado en estos 2 días. Profesora, tenemos algún problema con el sonido. Si puede, no sé, mejorarlo de alguna forma, acercándose más el teléfono
a la boca o quitando el feedback. No sé qué habría que hacer de ese lado para que mejore la voz, porque no lo estamos entendiendo muy bien. ¿Me escucha ahora mejor? Ahora mucho mejor. Adelante, profesora. ¿Cuáles son los resultados? Gracias por esa oportunidad de compartir precisamente ese balance de estos 2 días que se han generado y que se estaba especulando sobre si los estudiantes tenían clases o no. Nosotros desde el Ministerio de Educación damos el más cordial agradecimiento principalmente a los padres de familia, a esos docentes comprometidos, porque de acuerdo a las estadísticas que se manejan a nivel nacional, un 80% de los centros educativos estaban dispuestos a recibir a los niños y niñas en sus aulas. Eso abarca también el porcentaje de docentes, el porcentaje de estudiantes. Es importante resaltar que los padres de familia, en ese cuidado y esa protección que tienen hacia sus hijos, muchas veces evitan enviarlos, ¿no? Por cualquier inseguridad. Pero desde el Ministerio de Educación las puertas estuvieron abiertas, docentes comprometidos y padres de familia también, porque en educación hay una trilogía: escuela, familia y comunidad. Si entiendo bien, profesora, Sí. si entiendo bien, Ajá. el 80%, creo que fue la cifra que dio, estaban Así es. dispuestos a recibir a los estudiantes, abrieron sus puertas y estaban los profesores allí para dar las clases. La pregunta es, ¿hubo o no hubo clases? ¿Y en qué porcentaje? Por supuesto que hubo clases, como les decía, en la mayoría de los centros educativos a nivel nacional, en las 16 regiones educativas, las puertas de los centros educativos estuvieron abiertas. Y por eso le hablaba de un 80%, un aproximado del 80% de los estudiantes asistieron, igualmente profesores y docentes. Tienen el porcentaje, quiere decir entonces que el 20% del cuerpo docente de las 16 regiones de educación de Panamá no dio clases. Así es, y aquí les decía algo, en algunas regiones los docentes estaban, pero como hablaba de la inseguridad de los padres de familia por enviar a sus hijos, y es normal, se entiende, estaban presentes y no así los estudiantes. En otros lugares hubo lo contrario, fueron los estudiantes y no los docentes. Por lo tanto, el balance que podemos hacer al respecto es que hubo asistencia, hubo atención educativa y las puertas de los centros educativos siempre estuvieron y estarán abiertos para dar respuesta a ese derecho universal que tienen nuestros estudiantes y que es la educación. ¿Algún otro elemento que pueda compartir con la audiencia de Zona 8 respecto a si hubo incidentes en torno a las escuelas? ¿Algún tipo de cierre, algún tipo de manifestación docente o de padres de familia o de estudiantes que hayan sido registradas y que pueda compartir? Bueno, incidentes como tal, no. Nosotros desde el Ministerio siempre vemos esa parte positiva, esa parte de compromiso, ese saber que la escuela es el centro de formación, pero solo con los docentes no funciona. Necesitamos el apoyo de los padres de familia, sobre todo actuando por el sujeto y objeto de la educación, que es el estudiante. Fíjense, desde el Ministerio de Educación respetamos muchísimo el derecho a la expresión, el derecho a manifestarse, ¿sí? Pero sobre todo abogamos porque nuestros niños y jóvenes no se vean afectados. Por eso reiteramos ese agradecimiento a los docentes, padres de familia, que realmente tienen esa responsabilidad y compromiso de ofrecer lo mejor a nuestros niños y jóvenes. Una última pregunta por parte de Pastora Portugal. Profesora, con los profesores, docentes que no asistieron a dar sus clases y que los muchachos sí fueron, ¿qué medidas se van a tomar?
Bueno, esas son decisiones que ya se tomarán desde otra instancia, sobre todo lo que es desde asesoría legal, pero abogamos, ¿sí? Abogamos a que no sea por un descuento o por una amenaza. Nosotros como ministerio no estamos en esa posición, estamos sobre todo por abogar por el compromiso y responsabilidad que nos da el derecho a nuestra profesión. Entonces, esa responsabilidad y ese compromiso con nuestros estudiantes es lo que debemos tener todos los involucrados en este proceso. Gracias a la profesora Zoraida por su tiempo y por haber aclarado la situación, la profesora Zoraida Yangües, la situación de lo que ha pasado ayer y hoy en cuanto a la parte de clases en el sistema educativo. Se habla de una posibilidad de que luego de Semana Santa esto sea indefinido. Hay que ver qué planes tiene el Ministerio de Educación al respecto, profesora, para luego de Semana Santa. Bueno, bien, como lo dijo usted, después de Semana Santa, nosotros estamos muy positivos y muy conscientes de que cada día el compromiso por educar va a ser mayor y abogamos por eso de verdad. Gracias a la profesora Zoraida Yangües, directora nacional de Educación Inicial, por su tiempo y por estas declaraciones brindadas a Zona 8 Tertulias y más. Y de esta manera nos despedimos. Ya está el padre Rolando Smith desde Boquerón listo para la transmisión del programa que continúa luego de Zona 8. Eduardo Soto se despide, será hasta el lunes, pidiéndole a todos que pasen un fin de semana en familia y dentro del canal de la prudencia, ¿no? No nos excedamos este fin de semana para poder seguir sirviendo a nuestras familias y a la patria. Me despido también en nombre de Pastora Portugal, Luis Ruiz, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego, Patricio Cando Camino y el profesor Víctor Manuel Delgado. Gracias a todos y será hasta el lunes. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.